Shalom a todos mis hermanos y mis hermanas que están en Yeshua. Bendiciones para todos. Hoy quisiera traerles un estudio que había dado anteriormente, un estudio que la doctora Dina Dyer lo había dado en inglés, y en la última conferencia que yo estuve con ella me permitió usar los slides de inglés, y yo los traduje al español, más yo le añadí otra información más a este estudio, que lo vamos a titular Parábola de los talentos del exilio al retorno. Nuevamente, ella me dio la autorización para yo traducirlo al español, y esta fue la misma conferencia. Solamente estoy dando solamente una parábola por una conferencia que hicimos en Dallas el año pasado, en la congregación de nuestro hermano Galán, y pues aprendimos mucho. Desde entonces he estado por grabarla poco a poco, y quiero comenzar entonces con la parábola de los talentos del exilio al retorno, o del exilio al regreso del exilio. Y vamos a hablar de esta parábola de una forma del contexto. Yo no estoy diciendo aquí, yo pienso que tampoco la doctora Dina está diciendo que esto es concreto, pero viendo los patrones de la Torá, podemos entender que estamos cerca de lo que la parábola nos quería dar a entender. Especialmente esta parábola de los talentos, que se ha usado mucho fuera de su contexto, y lo han usado para hablar de talentos como seres humanos, como un talento de poder cantar, de poder enseñar, cuando el enseñar es un don o un ministerio que el Eterno da. Pero en esta parábola no nos vamos a concentrar en esos talentos, nos vamos a concentrar en lo que Yeshua verdaderamente quería transmitirle al pueblo de ese entonces, del primer siglo. Tenemos que estudiar esta parábola de acuerdo al primer siglo y al entendimiento de qué cada cosa significaba cuando Yeshua hablaba en parábola. Cuando Yeshua hablaba en parábolas, él no todo el mundo lo podía entender, ¿ok? No todo el mundo lo entendía. Por eso que muchos le preguntaban, pero ¿por qué él habla en parábolas? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque yo no entiendo. Pero vamos a hablar de esta parábola de los talentos, porque es una de las que más me llamó la atención a mí, después de haber estado enseñando por casi 25 años en el cristianismo y bajo la teología cristiana, y cómo ahora la podemos entender en el contexto hebreo. Realmente no es que 100% así, pero tiene un acercamiento al mensaje que Yeshua quería traernos en el tiempo de hoy, pero escrita en el siglo I. Amén. Vamos a comenzar entonces con este estudio, parábola de los talentos del exilio al retorno. Vamos a estar concentrándonos en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14, donde dice: porque el reino del cielo es como un hombre que iba a emprender un viaje largo y llamó a sus sirvientes y les confió sus bienes. Nuevamente, Mateo 25, 14 dice: porque el reino del cielo es como. Fíjense, cuando Yeshua hablaba del reino y hablaba de las parábolas, siempre decía: porque el reino del cielo es como. Entonces lo compara, en este caso, es como un hombre que iba a emprender un viaje largo y llamó a sus sirvientes y les confió sus bienes. ¿Ok? Aquí claramente vemos que en esta parábola de los talentos, lo que este hombre, el hombre que iba a emprender un viaje, ¿ok?, lo que les confía a sus sirvientes son sus bienes. No es el talento de que él era un buen agricultor o de que era un buen
tenía un talento de la agricultura o de lo que fuese. Aquí no estaba hablando de eso, está hablando, le confió sus bienes. Y por medio de esta parábola vamos a entender qué bienes fueron los que este hombre le confiere o le confía sus bienes a estos sirvientes, ¿ok? Este hombre tenía que tener mucho dinero, tenía que tener tierras, tenía que haber sido un hombre rico en ese tiempo, ¿ok? Primero porque tenía sirvientes y porque le confía a esos hombres, ¿ok? A esos sirvientes sus bienes. No es el talento de trabajar, no es el de cantar, no es el de enseñar. El talento, los bienes de él se los confiere o se los confía entonces a sus sirvientes. Y aquí entonces vamos a partir para desarrollar esta parábola. Pero antes de entrar directamente a la parábola, yo fui y busqué información sobre lo que son los talentos. Para poder entender esta parábola tenemos que entender qué significaban los talentos en ese primer siglo y durante la historia de la raza humana. Según la historia, hablando del lenguaje de los talentos, Ana Vico Belmonte, Universidad Rey Juan Carlos, José María de Francisco Olmos, ellos dicen, esta Universidad Complutense de Madrid, los templos griegos parece que fueron los primeros centros encargados de la administración, así como del el control de las acuñaciones monetales, peso, valor de las monedas, extensión de la emisión, etc. Debemos pensar que la elección de tipos debía depender en gran medida de sus decisiones, aunque muy estrechamente ligadas al poder político de la zona. Esto es bien importante, ¿ok? Para poder entender la parábola de los talentos, tenemos que ligar esto al poder político, al poder social, al poder económico y al poder religioso. Hablemos ahora entonces del origen de la moneda como justificación de su valor, ¿ok? Y esto se encuentra en Documenta 202 Instrumenta 14, entre paréntesis 2016, página 199 al 222, donde dice, hasta el momento se apuntan diversas vertientes de opinión en las que se basan un origen de la moneda fundamentadas en distintas actividades, tales como el pago de los soldados, los impuestos, motivos religiosos o fruto de la actividad comercial. La gran incógnita es por qué se dio el enorme paso en esa sociedad de, en vez de intercambiar bienes entre sí, utilizar un nuevo invento que entonces viene siendo la moneda, que pronto alcanzaría una importancia enorme y cambiaría muchas prácticas de las sociedades que asumieron como propiedad. Nuevamente, aquí está hablando del origen de la moneda, ¿ok? Y vamos a hablar de diferentes formas de cómo esa moneda se extendió. Continuamos entonces con el origen de la moneda como justificación de su valor. Dice, lo que sí parece claro es que el metal precioso pasó de ser un elemento inalcanzable. Esto es otra palabra clave. Pasó de ser un elemento inalcanzable para la mayor parte de la población a un valor de intercambio accesible y funcional para una gran mayoría de ella, que en virtud de las necesidades de la transacción utilizaron los valores en virtud de su metal y peso. Por ello entendemos que no es coincidencia que la aparición de la moneda coincida con la gran expansión colonial griega por el Mediterráneo. Cuando estamos hablando de la expansión colonial griega, estamos hablando antes de Yeshua, ¿ok? El imperio griego por el Mediterráneo, que fue uno de los sucesos que engrandecieron y provocaron
el que la cultura griega evolucionase a lo que posteriormente, oigan esto, llegó a ser una gran semilla cultural para tantas culturas, ¿ok? La cultura griega se expandió por toda la Mesopotamia y llegó a diferentes lugares también, hasta el occidente, llegó al occidente, acá, llegó a Europa y vemos que el idioma griego se usa mucho para como una partida en cuestión de idioma y de filosofía y todas estas cosas, ¿ok? Se tiene constancia de que desde época arcaica los griegos transportaban plata a Egipto, donde recibían a cambio grano, ¿ok? Lo cual fue su primer interés dentro de este intercambio. Así que tenemos que Egipto cambia granos o el grano por metales al peso y materiales exóticos. En otras palabras, no había una compra-venta, sino había un intercambio, ¿ok? Por eso Egipto comienza a cambiar grano por metales al peso y materiales exóticos. Por eso vemos que en el tiempo del imperio egipcio había muchos mercaderes, ¿ok? Muchos mercaderes. Y los mercaderes traían diferentes formas de o cosas, objetos, piedras preciosas, traían telas finas para entonces así intercambiar entre imperios o donde ellos iban a intercambiar ese producto. ¿Ok? Nuevamente, esto nos trae a colación. Esto fue una información que yo busqué para tener un mejor entendimiento antes de haber hecho esta clase, para poder entender el origen de lo que es la moneda y por cómo se usaba en el tiempo de antes. Era de intercambio, ¿ok? Era un intercambio, no era de compra. Yo te doy un metal, tú me das grano, me das lo que tú produces en tu país, ¿ok? Vamos a seguir hacia adelante mirando más y más cómo esto se llevaba a cabo. Continuamos con más información. Dice, hay que tener en cuenta que el metal en esta época, perdón, representaba el máximo exponente del poder económico, íntimamente ligado con el político, el religioso y por lo tanto el social, como le dije al principio. Sin embargo, la extensión del patrón moneda no sería posible en una cultura cuya base económica no girase en torno al comercio. Pues la aceptación de un metal a cambio de comida, por ejemplo, no puede darse si no es en una sociedad mínimamente jerarquizada en la que la separación y la demarcación de clases no fuese un distintivo social. Eso no podía pasar en un tiempo de donde habían pobres, porque entonces el pobre no iba a poder intercambiar porque nunca iba a tener acceso a ese metal de valor o esa moneda, ¿ok? Entonces, ¿quiénes iban a beneficiarse? Los de las clases altas, ¿ok? Y más adelante vamos a ver claramente de lo que estamos hablando y lo que dice el origen de la moneda como justificación de su valor, para poder entender la parábola en el sentido de esta información. Podría entenderlo de otra forma, pero en cuestión de moneda, de talento, tenemos que entender este concepto para entender entonces cuando Yeshua hablaba, a qué se estaba refiriendo él cuando hablaba de talento. Ahora bien, ahora vamos a describir qué eran los talentos, ¿ok? Primero, un talento no era una moneda. Acuérdense, no era una moneda, sino que era el estandarte más alto en peso del oro, plata y otros detalles usados como dinero para comprar e intercambiar, ¿ok?
Cuando lo entendemos en el griego habla de talento, del hebreo que dice kirkar en el hebreo, en arameo, kakar, ugar o disco, ¿ok? Este nombre proviene de la forma de un talento que era un disco, ¿ok? Un disco más o menos, le voy a enseñar, cuando yo fui a Grecia, yo conseguí unas monedas, más o menos, esto es un disco, así, ¿ok? Déjeme sacarlo de aquí. Esto es un disco, ¿ok? En este caso tiene una cara, porque después al tiempo vamos a ver que entonces le ponen la cara de quién. En el tiempo de Yeshua era que el César. Por eso dijo, dale al César lo que es de César y a Hashem lo que es de Hashem, ¿ok? Este nombre proviene de la forma de un talento que era un disco metal con un agujero en el centro, parecido a las arandelas o golillas que se usan en algunos países de lengua española o en España. Unidad de peso o dinero no era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino un peso monetario igual a 60 minas, o sea, 34 kilogramos. El talento babilónico equivalía a 3.600 ciclos, pero el talento hebreo en conformidad con el talento cananeo consistía solo de 3.00 ciclos. Y ahí hay muchas escrituras donde te puede verlo. Ahora, el uso figurado del vocablo talento se deriva de la parábola de los talentos, según la cual los siervos los recibieron de acuerdo con su habilidad para hacer inversiones productivas, como leímos al principio. Este hombre sale y le deja sus bienes, ¿ok? En Apocalipsis 16:21 la frase como del peso de un talento es una traducción del griego, ¿ok? Talantía o talantaya, que significa literalmente con el peso de un talento, que pesaba más de 40 kilos. Se ha calculado el peso del talento del nuevo pacto entre 26 a 36 kilogramos. Véase dinero, moneda. También puede leer esta información que tengo aquí abajo en diccionario bíblico, significado, talento, ¿ok? Continúa. Los talentos, también un talento tenía un precio bien alto y tenía mucho valor. Ahora bien, los talentos estaban siempre asociados a los reyes, ¿ok? Los talentos estaban asociados a los reyes y las personas comunes y corrientes nunca habían visto un talento. Por eso que al principio habla que cuando hay clases sociales sería muy difícil el tener monedas de un precio porque no iban a poder intercambiarlo. Pero si tenían un pedazo de metal, entonces con ese pedazo de metal podían intercambiar. ¿Ok? Personas comunes y corrientes nunca habían visto un talento. Ahora, después de toda la información dada aquí que se le ha presentado, podremos entender entonces la parábola de los talentos en su contexto, ¿ok? Del exilio al retorno a Israel. Y por ende, ahora, después que tenemos esta información, podemos entender un poco más la parábola de los talentos, no como las enseñaron a nosotros en el sistema religioso, sino en el contexto en que Yeshua habla en el primer milenio, cuando solamente, como decía aquí, los talentos solamente estaban asociados a los reyes, pero vamos a ver también que estaban asociados a ¿quién? A los sacerdotes, ¿ok? Vamos a seguir más adelante con la información y vamos a entrar ahora de lleno a la parábola de los talentos. Comenzamos entonces a hablar de la parábola de los talentos y hay dos errores en esta slide, en esta vista, pero lo voy a dejar saber cuál es. Dice, esta parábola habla de un hombre
que había un hombre, por ejemplo, haciendo alusión a Adán como el representante de la raza humana, y como este hombre fue a una tierra extraña, exiliado. Si vemos cuando el hombre, Adán, este hombre que fue formado del polvo, una vez que cae de la gracia y de la gloria del Eterno, en donde se encontraba en el jardín, en el Edén, vemos que él es exiliado, él es sacado fuera. Y aquí pues el error de Marcos, no es Marcos, es Mateo 25:14, dice, porque el reino del cielo es como un hombre que iba a emprender un viaje largo y llamó a sus sirvientes y les confió sus bienes. Ahora vemos, como he dicho anteriormente, este hombre tenía en sus posesiones, tenía muchas posesiones, entre ellas tenía 3 siervos, ¿ok? A un siervo le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 talentos y al tercero le dio 1 talento. Y ellos tenían que hacer algo con estos talentos para que se reprodujeran, ¿ok? Hemos hablado que un talento no era una moneda, era podía ser un pedazo de metal precioso, podía ser plata, oro, cobre, ¿ok? Solo sabemos que se le dio hasta el momento, se le había dado a esos 3 siervos de él, que eran parte de sus posesiones, ¿ok? Y ese varón iba a salir de entre ellos por un tiempo y le dio 5 talentos al primero para que lo reprodujera. También al segundo le dio 2 talentos y al primero le dio 1 talento. No por igual, le dio esos talentos para que lo pusieran a que los invirtieran, que lo pusieran a trabajar, ¿ok? Y más adelante vemos entonces qué sucede. De la misma manera el Eterno, cuando forma a ese hombre, a esa raza humana que iba a llenar toda la tierra por medio de Adán y Java o Eva, el propósito era para que se le había dado en forma de una responsabilidad, ¿ok? Te doy te pongo aquí en este jardín en el Edén para que lo cultives, lo cuides, como dice Génesis, y te voy a dar a una mujer que iba a ser tu ayuda idónea para que te ayudara. El jardín no se le dio a ese hombre y a esa mujer para que lo descuidara, sino para que ¿qué? Para que lo cuidara, lo limpiara, lo cultivara y que diera fruto, ¿ok? Y el fruto también era parte de ello, de que su simiente llenara la tierra de ese entonces con la imagen del Eterno. Pero ellos fallaron, ellos no fueron sabios y por ende pues los 2 comen del fruto y son exiliados. Son exiliados ¿por qué? Porque no llevaron a cabo a la misión que se le había dado a ellos, ¿ok? Y la misión era de cuidar, reproducir y llenar la tierra de la imagen del Eterno, ¿ok? So, la parábola nos dice que el primero que recibió 5 talentos lo multiplicó al 100%. El segundo que recibió 2 talentos lo multiplicó al 100%. Y el tercero escondió el talento. Claro que no era propiedad de él, sino de su amo, y lo escondió en la tierra sin haberlo reproducido. Entonces tenemos que entender que los talentos eran solo para los reyes y los ricos de esa época. ¿Ok? Por eso, como dije anteriormente, esto de hablar de talento, no estamos hablando de usted tener una habilidad, o como nos enseñaron antes, ¿no? Que pon tu talento a trabajar. ¿Ok? No, aquí se está hablando del talento de la moneda de plata o de oro, esa piedra preciosa que se usaba para intercambiar. Esto entonces, algo que necesitamos comprender es que Yeshua siempre estaba rodeado de personas comunes y no con los élites, los sacerdotes, los ricos de ese tiempo. ¿Ok? Por ende,
era necesario saber esta información para poder entender esta parábola. Porque Yeshua no andaba con los sacerdotes, al contrario, cuando él iba hablaba en contra de ellos, no de todos, pero sabemos de quiénes, Caifás, Ananías y algunos de ellos, ¿okay? Él no andaba con ricos, siempre estaba con sus discípulos y con la gente del pueblo, ¿okay? La persona que se le acercó a él, bueno, no se le acercó, pero Yeshua se le encuentra en el camino. Entonces vemos a Zaqueo, perdón. Zaqueo se trepa a un árbol de sicómoro y Yeshua le dice, baja, que es necesario que yo entre a tu casa, que yo coma contigo en tu casa. Ahí vemos la historia entonces de Zaqueo, que era un hombre rico porque era un colector de impuestos y le estaba robando a su propio pueblo, ¿ok? Y vemos el cambio que hace esa persona ambiciosa, egoísta, a una persona que entonces da más allá de lo que la ley decía que debía reemplazar lo que había robado, ¿ok? Y vemos pues que Yeshua entra al corazón de esa persona y cambia la forma de ser de él. Estamos hablando de talento, estamos hablando de algo que tenía valor económico, ¿ok? No, como decíamos anteriormente, no es algo que nosotros podemos hacer, no es, como decir, el enseñar, pues un ministerio, ¿ok? Por ejemplo, tú tienes talento para enseñar, pero cuando hablamos de la parábola no habla de eso como el enseñar como un talento, ¿ok? Sino como un ministerio. Alguien estudia para maestro, otros no estudian para maestro, ¿ok? Pero la mayoría que enseñan, muchos de la mayoría han aprendido de alguien, o han ido a una escuela, o han aprendido, especialmente los maestros de las escuelas seculares, ellos tienen que ir a la universidad, ¿ok? Los profesores de universidades, también incluyendo las universidades cristianas o teológicas, para que usted enseñe en una universidad teológica, tiene que tener por lo menos una maestría, doctorado para poder enseñar. Eso es un ministerio. Por aquí estamos hablando de moneda, ¿ok? Y más adelante, se nos va a abrir más el entendimiento en cuestión de esta parábola, de la parábola de los talentos. Para poder adorar al Padre, al Eterno, en el templo. Y muchos de ellos no llegaban a ver al sumo sacerdote. Los talentos mayormente fueron instituidos durante el primer siglo en el exilio en Babilonia. Y eso lo hablamos al principio, que comienza la moneda y el talento en Babilonia. Ya para el tiempo entonces del primer siglo, el tiempo de Yeshua, existían monedas imprimidas, como dije anteriormente, con diferentes caras de los césares, y también existía el shekel, ¿ok? Como le enseñé anteriormente, cuando fui a Grecia, pues conseguí unas cuantas monedas, ¿ok? Y tengo varias, ¿ok? Y como ustedes pueden ver aquí, les voy a enseñar, tenían diferentes caras, ¿ok? Diferentes caras. Y por atrás también tenían un diseño de alguien o de una persona o uno de los dioses de ellos, ¿ok? Y eso es lo que usaban. Eran monedas de plata. Eso fue en el imperio griego, que viene después de Babilonia, por ende. ¿Ok? Ya en Babilonia, es más, estamos hablando de tiempo de Egipto, ya habían cambistas, ¿ok? De negociantes que iban de lado a lado. Un talento era como decir 3,000 shekels. Un talento era como 3,000 shekels. O 5 a 7 libras de peso. Eso era mucho peso en oro. Vemos que mayormente eran monedas, no eran monedas, pero eran pedazos de oro o de plata
En el caso de cuando venden Judas vende a Yeshua por 30 monedas de plata, pero entonces un talento era como 3,000 cheques. 3,000 cheques, un talento. Muy pocas personas en ese tiempo podían tener esa clase de dinero, esa clase de currency, como le llaman, ¿ok? Como dice en inglés, esa clase de metal. No todo el mundo podía tenerlo. Hablamos al principio que los reyes y los sacerdotes eran los más que podían tener esa clase de moneda o de talento. Vamos a ponerle la palabra talento. ¿Ok? Continuamos entonces y vemos que un talento de plata, si se fuera a poner los tiempos de ahora, $6,000. Un talento de plata. 2 talentos de plata serían $12,000. De acuerdo con la tradición bíblica, la denominación de Samaria provenía del nombre propio o tribal Semer, de quien se relata que el rey Omri, por 2 talentos de plata, adquirió el sitio en el que erigía la ciudad epónima. Eso está en Primera de Reyes 16:24 como la nueva capital de Israel. Pero el hecho de que el monte se llamara Samaria cuando Omri lo compró podría indicar que quizá el auténtico significado etimológico del nombre del lugar fuese Viso o montaña de Samaria, que entonces llega a ser la capital del reino del norte, que hoy en día todavía Samaria se encuentra y se conoce como reino del norte o Samaria, Judea o Samaria. Por eso vemos cuando Yeshua le dice que se fuesen a Jerusalén y esperaran la promesa, porque iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las partes del mundo. Eso suena como una profecía, porque él sabía pues que la casa de Judá iba a ser llevada, el templo iba a ser destruido, Jerusalén iba a ser destruida y se iban a ser esparcidos. Ya la casa de Israel había sido esparcida. Por ende, ya ellos estaban entre todas las naciones. Estaban en medio de las naciones donde fueron llevadas por el reino de Asiria. Algo bien interesante e importante que tenemos que ver para entender esta parábola de los talentos, perdón, es que el valor del talento variaba de lugar en lugar y la falla entonces de las balanzas que se usaban para cambiar eran como de 6% de diferencia dependiendo el lugar. Ahora bien, entendiendo esto, que el valor del talento variaba de lugar en lugar y que las balanzas eran como un 6% de diferencia dependiendo del lugar donde las tenían, era por eso que los profetas argumentaban en contra de este sistema y preferían que usaran el sistema de peso y balanza para que no hubiera injusticia entre intercambios, intereses y por el uso de pesas que decepcionaban o engañaban a los comerciantes. Y usted puede leer el profeta Jeremías, perdón, capítulo 5 del 24 al 31, y ahí nos habla de la insensatez del pueblo en su aparente prosperidad. ¿Qué pasaba? Que en el tiempo de Jeremías pasaba lo mismo que después pasó en los tiempos de Yeshua, que cuando iban a cambiar de un lugar a otro, especialmente cuando subían a Jerusalén para hacer los sacrificios y hacer los cambios, las balanzas no estaban en el mismo nivel de peso de todos los lugares. Eso variaba. Por ejemplo, si venía un comerciante perdón, de lejos, de fuera de Jerusalén, y llegaba a Jerusalén para cambiar con los negociantes de Jerusalén, y la balanza de Jerusalén tenía un 100% de diferencia del lugar de donde ellos venían. ¿Qué iba a suceder? En Jerusalén le iban a cobrar más por el cambio de la moneda que los negociantes venían de otros lugares que la que había en Jerusalén. Entonces eso era injusto.
Y eso es lo que estaba pasando también en el pueblo en el tiempo de Jeremías, que por ende pues vemos el resultado. Y el pueblo lo que hacía era robarle a los que venían a Jerusalén, a adorar en el templo. Y no solo eso, cuando hacían los intercambios de moneda, de talento, a intercambiarlo con el fruto que ellos tenían, ya sea grano, y hubiese cualquier alimento agricultural que en Jerusalén se cultivaba, y por ende, por ser la pesa de Jerusalén un poco más pesada, ¿qué hacía? Que cuando venían de lejos, cuando pesaban, no era equitativo el cambio que había, porque en Jerusalén a lo mejor pues, la pesa pesaba más que en otros lugares. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, en las tiendas del colmado de nuestras comunidades, siempre habían pesas, eran redonditas, era un peso, era como decir un talento, pero era una pieza de metal que estaba medido de acuerdo a 1 libra, 2 libras, así sucesivamente, pero era equitativo en Puerto Rico en ese tiempo. Pero en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Yeshua, no fue así. Por eso es que estamos viendo esta parábola de los talentos con una mirada diferente a lo que se nos habían enseñado en el sistema religioso. Por ende, era necesario entender, y es necesario entender qué tan importante era el comercio durante esos tiempos. Y por no haber entendido estos detalles, tanto bíblicos como históricos, espiritualizábamos toda la escritura y no íbamos entonces al contexto. Pero tenemos que ver que estos eran gente que vivían en ese tiempo, tanto en el tiempo de Jeremías, pero estamos hablando en el tiempo de Yeshua, que da la parábola, gente en tiempos reales que necesitaban ganar dinero para mantener a sus familias. Entonces, si alguien iba a hacer unos cambios de fruto con moneda y las balanzas estaban más pesadas en un lugar que otro, pues entonces eso se llamaba robo, le estaban robando, estaban hurtando. Una economía que tanto como hoy, en ese tiempo, tanto como hoy, también era importante para sobrevivir. Así era que las cosas funcionaban. No ha cambiado mucho. En el tiempo de hoy tenemos moneda. En ese tiempo habían talento o habían pesas de materiales de oro, plata, en forma de moneda, pero se le llamaba talentos, ¿ok? Y por ende, pues, lo que estaba sucediendo en el primer siglo, Yeshua tiene que hablar entonces por medio de una parábola y pone que entonces, que la parábola de los talentos dice que el reino del cielo es como un hombre que sale, que es de dinero y tiene muchos, es dueño de muchas cosas, incluyendo a sus siervos, y le da a cada uno, no equitativamente, a uno le da más, a uno le da un poquito menos, al otro le da menos, para que entonces, ¿qué hagan? Que pongan a trabajar esos talentos y que cuando él regrese, él pueda recibir el resultado de ellos haber invertido o ellos haber hecho negocio correctamente para su dueño o su amo. Era tanto así que los comerciantes que venían de diferentes lugares, en este caso Jerusalén, cargaban con sus propias pesas donde quiera que iban. Y cuando llegaban a otros lugares, comparaban sus pesas con los comerciantes locales para ver qué tan cerca estaban para poder llegar a un acuerdo, cosa de que no los engañaran, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, a Abraham, que pesó 400 shekels para la compra de la cueva de Macpela y el campo a un hombre llamado Efrón, que quiso aprovecharse a Abraham. ¿Por qué se aprovechó de Abraham? Porque Abraham quería enterrarle a su esposa y hemos compartir con mis hermanos en nuestro grupo, nuestra pequeña congregación,
de que Efrón y el pueblo de ese entonces, los hititas, se aprovecharon del dolor de Abraham y ¿qué hicieron? Le pidieron más de lo que verdaderamente costaba la cueva y ese campo. No hay coincidencia de que Abraham comprara ese campo y la cueva, ya que los rabinos han asociado este evento como una entrada al jardín del Edén, donde también fueron enterrados Adán y Eva, o Adán y Java, ¿ok? Y también sabemos que fue que eso trabajó como un deed de ese terreno, o como un título de propiedad, para que después no dijeran que eso se le había regalado a Abraham, y por ende toda la descendencia de Abraham iba a tener acceso y herencia a esa tierra que él había comprado, que nadie se lo regaló. Con él hablaron, no, que te la regalamos, que te la dejamos, que puedes enterrar a tu difunta, pero Abraham dijo que no, que él prefería comprarlo para que después, un tiempo más adelante, no hubiese otro imperio como pasaron los hititas, pasaron Babilonia, Medo-Persa, los griegos, hasta los romanos, y si Abraham no hubiese comprado esa tierra, ellos se la hubiesen quitado. Siempre y cuando no hubiese habido un título de propiedad, se lo hubiesen quitado, pero como hubo un título de propiedad, entonces no le podían quitar esa cueva y el campo donde estaba esa cueva, y por ende, cuando venga el tiempo de que las tierras vuelvan de nuevamente al dueño, ese título va a estar vigente hasta ese tiempo. Continuamos con la parábola de los talentos. Vemos que entonces Abraham, como representación del retorno al jardín en el Edén, o del Edén, el jardín en el Edén, vemos que él hace nuevamente que proféticamente, al él comprar esa cueva y ese campo, allí donde estaba Adán y Eva enterrados, Adán y Java, y él también fue enterrado, Sara, los patriarcas con sus esposas. Como mencioné anteriormente, los talentos eran una suma de dinero, no una moneda. Era un peso, era el peso de una cantidad de un metal. Esto era común en el antiguo Medio Oriente, donde se usaban estas pesas y medidas que estaban relacionadas a transacciones comerciales. Aquí la parábola no está hablando de un talento, de que si enseña bien, de que si canta bien, de que tiene un talento, o diríamos un talento, no. A veces nosotros tenemos habilidades. Aquí no se está hablando de una habilidad, aquí se está hablando de un peso, de una cantidad de un metal. Eso era un talento. Por eso que no todo el mundo podía tener eso. ¿Ok? No todo el mundo podía tener un talento. Y está asociado a reyes y a sacerdotes. ¿Ok? En esta imagen vamos a ver, vemos una figura del tiempo de los egipcios, y el título es Pesos honestos y medidas en transacciones comerciales. De esto hablaron los profetas, y esto fue un problema grande durante el periodo del Segundo Templo. Había mucha extorsión, había muchos robos, había muchas compras ilegales, raqueteo, engañando a la gente. Esto no era nada nuevo, ya que esto viene de tiempos antiguos. Y si hablamos un poquito de esta imagen, aquí habla del juicio de Osiris. Y vamos a ver cómo esto de las pesas, eso fue adquirido según iban pasando las generaciones, porque vamos a encontrar que en este juicio de Osiris es imposible entender lo que vamos a hablar ahora, pero ese era el ritual, ¿ok? Esto se llamaba ritual del pesado del corazón por parte de Anubis. Estamos hablando de dioses paganos en el tiempo del imperio egipcio, ¿ok? Eso se encuentra en el sortilegio 125 del papiro de Aní, libro de los muertos. ¿Okay? El juicio de Osiris era acontecimiento entonces
más importante y trascendental para el difunto, una persona que moría en los tiempos de Egipto, ¿ok? Dentro del conjunto de creencias mitológicas o de la mitología egipcia. Acuérdense, esto no es algo correcto, pero fue aprendido por las naciones, ¿ok? El juicio de Osiris equivalía o era equivalente al juicio realizado por el dios Yama en la mitología hindú, ¿ok? En este caso, en la Duat, ¿ok? El espíritu del fallecido, el Duat, era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris, ¿ok? ¿Y qué pasaba? Mientras se llevaba al tribunal de Osiris, Anubis extraía supuestamente mágicamente el corazón que representaba la conciencia y la moralidad de esa persona y la depositaba sobre uno de los dos platillos de una balanza. Entonces el ib era contrapesado con una pluma, con la pluma de Ma'at, símbolo de la verdad y de la justicia universal, situada entonces en el otro platillo, en la otra balanza, ¿ok? Estamos viendo que esto ya viene de mucho tiempo. Entonces vemos que Amit, entonces al final del juicio, sí dictaba sentencia si el ib era el espíritu, ¿verdad que sí? No, el corazón de esa persona era menos pesado que la pluma de Ma'at y la sentencia era positiva, ¿ok? Entonces, su Ka, la fuerza vital, y su Ba, la fuerza anímica, podían ir a encontrarse con la momia, conformar el Aj, el ser beneficio, vivir eternamente en los campos de Aru, el paraíso en la mitología egipcia, ¿ok? Pero si el veredicto era negativo y su corazón era más pesado que la pluma de Ma'at, entonces este era arrojado a Amit, el devorador de los muertos, un ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo, melena, torso y patas delanteras de león, que acababa con él. Pero esto es solamente una mitología. Y a esto ellos le llamaban la segunda muerte. ¿Ok? Qué interesante, ¿verdad? Cómo el Eterno tiene que trabajar con una segunda muerte en el tiempo del juicio del gran trono, del juicio del gran trono blanco, que dice, y esta será la segunda muerte, segunda resurrección, segunda muerte, ¿ok? Y esto se dominaba la segunda muerte, suponía que el difunto, el final de su condición era de inmortal, aquella persona dejaba de existir para la historia de Egipto. Nuevamente, cuando lo ponemos en el contexto de la escritura del libro de Revelaciones, aquel que no se encuentre en el hallado su nombre en el libro de la vida, en el gran juicio del gran trono blanco, será entonces lanzado al lago de fuego, donde allí su vida terminará para siempre. ¿Ok? Mire qué interesante que esto de la balanza. Mire, una pluma y un corazón. ¿Qué pesa más? El corazón, porque el corazón es una materia más fuerte, más pesada que una pluma. Pero eso era lo que ellos decían. ¿Y qué hacían? Ok, si la persona había sido buena, si la persona había sido un faraón, pues claro que iban a decir que la pluma, el corazón pesó menos que la pluma o fue balanceada y por eso faraón podía ir al campo de los muertos, ¿ok? O como decía la historia aquí, pasaba al campo de Aru, al paraíso, según la mitología egipcia. ¿Por qué traigo esto? Porque eso mismo era lo que estaba pasando con las balanzas en el tiempo de Yeshua, ¿ok? Y antes, en el tiempo también de Jeremías, ¿ok? Pues en Jeremías pasaba lo mismo. Eso fue pasando de generación en generación. Y lo que hacían era trampa. Y lo vamos a ver más adelante cuando entremos en más detalle en lo que sucedía en el templo. Por ende, después de haber dado esa explicación de lo que era el juicio de Anubis, vemos entonces que el templo se convirtió entonces en un lugar de comercio. Ananías, como el sumo sacerdote, era considerado como un padrino, ¿ok? Sobre el funcionamiento del templo. Tanto fue así que compró su posición de sumo sacerdote
y toda su familia no era de la linaje de Aarón, ¿ok? Él a lo mejor era sacerdote, pero no de la línea para ser sumo sacerdote, que esa es la diferencia. Muchas personas dicen, pero él era el sumo sacerdote. Si no viene de la línea de Aarón, de Eleazar, de Fineas, y así no podía entonces ser sumo sacerdote. Por el lado de Itamar, entonces eran todos sacerdotes. ¿Ok? Mire, todos los sacerdotes eran levitas, pero todos los levitas no podían ser sumos sacerdotes. Solamente los que venían de la línea de Aarón por su hijo Eleazar y Fineas. ¿Ok? Y era una persona corrupta y por ende el funcionamiento en el templo se había corrompido porque eran los élites del templo. Oye, eso suena como los tiempos que pasamos hoy. ¿Verdad que sí? Que hay un grupo élite que son corruptos, que quieren llevar todo en contra de lo que el Eterno ha establecido. Y así era el sacerdote, el sumo sacerdote Ananías y también su suegro, ¿ok? Y seguimos hablando, ¿ok? Ellos le cargaban intereses, oigan esto, ellos le cargaban intereses para que cogieran préstamos. Algo que la Torá no acepta, ¿ok? Como Israel estuvo mucho tiempo en Babilonia, esas malas costumbres fueron de influencia en relación de perseguir esas normas comerciales en el templo. Cuando el segundo templo, en el tiempo de Ananías y también de Caifás, que era su yerno, ¿ok? Ya era el segundo templo, eso cuando ya se había construido el templo, después que habían regresado un por ciento, como un 10% de los que fueron al exilio de Babilonia. Sí, de Babilonia, que regresaron, pero ellos siguieron con esas mismas malas mañas, como decimos nosotros, con esas influencias negativas. Y por ende, ellos lo que hicieron fue comercializar el templo. El templo, que era la casa del Eterno, ellos la corrompieron. Lo que había era una corrupción en el templo, en la casa del Eterno. ¿El Eterno trajo la corrupción? No. ¿El templo trajo la corrupción en el tiempo de Jeremías, el primer templo? No. ¿Quién lo hizo? El pueblo. En el tiempo de Jeremías había la misma corrupción. Es más, había mucho más, porque tenían estatuas de Azaré, de Baal, estatuas, Aserá, que no tenían en ese lugar. Y por ende el Eterno tiene que por visión hablar con Ezequiel, por visión, y enseñarle por qué él iba a destruir el templo e iba a entregar al pueblo, ¿a quién? A Babilonia. Entonces eso no cambió. Y no ha cambiado el día de hoy. Todavía hay corrupción. Hay corrupción en el sistema religioso. Hay corrupción donde quiera. Y a veces pensamos que no va a haber, sí, la va a haber. Porque es que es una influencia que va de generación en generación. Y siempre va a haber un grupo élite donde quiera que esa corrupción va a ¿qué? A prevalecer en medio de un pueblo. Pero al final y al cabo el Eterno tiene toda y la última palabra. Amén. Por ende, esa acción de Ananías, Caifás, trajo la destrucción del segundo templo. ¿Por qué? Porque el Eterno ya no aguantaba más de la corrupción que había, de cómo les robaban al pueblo. Si venían en los tiempos de las fiestas, venían personas y venían a ofrecer sacrificio. Ellos traían su propio sacrificio, su animal, pero cuando llegaban al área del templo había un mercado y allí le decían que no, que ellos no podían entrar ese animal, ya sea paloma, ya sea una oveja o un cabrito, no podían ellos entrar que ellos tenían que comprar uno de allí mismo. Yo sé que a lo mejor era porque tenía que haber un monitorear de los animales que no fuesen dañados, enfermos, pero mire que israelita no sabía lo que ofrecerle al Eterno. Sí, podía que uno que otro lo hiciera, pero una mayoría sabía lo que tenía que traer de sacrificio al Eterno, pero no.
los sacerdotes de ese tiempo corrompieron todo el sistema y por ende ellos tenían que comprarle a ellos. Pues claro, para ellos hacerse más ricos y así abusaban del pueblo. Pues mire, el mensaje de Yeshua en las parábolas y en todos sus mensajes es: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Así tan simple, Yeshua hablaba. Y por ende eso trae la dispersión de la casa de Judá. ¿A dónde? A las naciones. ¿Ok? Fueron dispersados fuera de Israel, fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos no se estaban comportando como Yeshua. Mire, Yeshua en el tiempo de ellos vino a la casa de Judá. Él estaba allí en el templo. Él iba al templo. Desde niño iba al templo. Cuando era ya en su ministerio, fue al templo y le habló a ellos. Pero ellos no querían escucharlo. Porque la corrupción era tan y tan grande que le había cegado los ojos a ellos. Y por ende tenían al Hijo del Eterno, el Mesías, Yeshua, al frente de ellos, y ellos no lo reconocieron. Porque estaban cegados de toda la corrupción. Por ende, la casa de Judá tiene que ser dispersa por las naciones también, como le pasó también a la casa de Israel al principio. Fue dispersa y fue llevada a todas las naciones. Luego vemos todo lo que esto acarrió, trae holocausto, donde quiera que los judíos iban, los sacaban, los querían matar, ¿ok? Les robaban sus pertenencias. ¿Por qué? Porque eso trajo unas consecuencias hasta los tiempos de hoy, hasta que entonces Yeshua regrese y reúna nuevamente la casa de Judá, la casa de Israel, y vuelva a ser una nación, Israel, y todos vivamos entonces juntamente en alegría, en gozo, para siempre. Amén. Y eso es lo que esperamos nosotros. Un cielo nuevo, una tierra nueva, que dice la palabra que el Eterno va a crear. Él va a ¿qué? A limpiar la tierra, a limpiar los cielos. Y nos va a dar unos cielos nuevos, una tierra nueva. Vamos a vivir con Él para siempre. Pero tenemos que mantenernos fuera de la corrupción que puede llegar. Hermanos, nadie está exento. ¿Ok? No importa que tengamos las raíces hebreas, seamos mesiánicos, seamos quien que nos llamemos, puede haber corrupción. ¿Ok? El hombre cae fácilmente. Y si no nos mantenemos firmes, entonces lo que va a pasar nuevamente es que nos vamos a hacer partícipes de ese rey milenial donde el Mesías va a ser nuestro rey. Continuamos hablando de esta parábola de los talentos. Entonces el templo se convirtió en el lugar donde el comercio funcionaba como el centro, funcionaba comercialmente y el centro judicial de Israel. ¿Ok? El templo se convierte entonces en el lugar donde el comercio funcionaba, el centro judicial de Israel también, donde salían las leyes. ¿Qué hace con eso? Que eso hace que se convierta en una bomba de tiempo. ¿Ok? El templo se convirtió en una bomba de tiempo, no porque el templo era malo, acuérdense, eran los administradores. Los administradores convirtieron el templo en una bomba de tiempo donde muchas personas iban a perder mucho dinero. ¿Ok? Pues solamente unos pocos se hacían ricos. ¿Ok? Guardaban su dinero. Caifás, Ananías, los cofres del templo llenos para ellos, para sus familiares, como decimos, para los amigos de los amigos, ¿ok? Como si fuera un sistema político, un político que conocemos hoy que está corrupto en muchos lugares, ¿ok? Los hermanos, los familiares, esos son los que se beneficiaban. El Eterno va a traer justicia sobre aquellos que usen el evangelio, la palabra, la Torá, para enriquecerse ellos y a sus familiares. No estoy diciendo que el hombre que trabaje para el Eterno y el Eterno le provee, que le provea lo necesario, pero más allá de lo necesario,
se puede convertir en una corrupción. Por eso esto es una línea fina. Yo sé que muchos me escucharán y no le gustaría y no le gustará oír lo que estoy diciendo, pero es una realidad, porque se ha vivido por muchos años. Se ha vivido de generación en generación en generación, de tiempo desde el principio hasta el presente, donde muchos solamente piensan en ellos y sus familiares. ¿Ok? Y les roban, indirectamente les roban a su pueblo. Y tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros, a dónde nos metemos, dónde vamos, qué hacemos. Hay que aprender a observar lo que es manipulación y todas estas cosas, porque eso es lo que pasaba en el tiempo de Yeshua. Había una manipulación de parte de quienes, del sumo sacerdote y de sus secuaces. Y tenemos que tener mucho cuidado y orar mucho cada uno de nosotros, especialmente nosotros los maestros, los que tenemos liderazgos en diferentes congregaciones, que no caigamos en el mismo error que cayeron estos sacerdotes del tiempo de Yeshua y los que pasaron por en el tiempo de el primer templo, en el tiempo de Jeremías. Aquí pues te lo pueden leer, hemos hablado de esto durante el primer siglo. El uso del dinero era bien confuso, comenzando con Alejandro el Grande, con el sistema griego, 323 antes de Yeshua, donde ellos comenzaron a usar una moneda, la dracma, ¿ok? O dragama, monedas de plata. Después las naciones comenzaron a establecer sus propias monedas, y la moneda romana con la cara del César. Los judíos usaban su propia moneda, el templo, el tiré, y la antigua moneda artesanal bíblica, el shekel o el medio shekel. Y ahí pues pueden ver esa figura y cuando tengan tiempo pueden detenerse y ver las caras y cómo eran. Vemos que Ananías y toda su familia se encargaron de llenar sus cofres, tomando ventaja de la situación que existía durante ese tiempo. Había mucha pobreza, tenían una buena alianza con Roma. Los romanos controlaban la ropa del sumo sacerdote, que luego le entregaban durante las fiestas. Era un tiempo bien complejo en la historia de Israel. Significa que hasta el sumo sacerdote, las vestiduras, cuando venían las fiestas, ellos tenían que ir a pedírsela a Poncio Pilato o el que estuviera allí a cargo. ¿Okay? No era solo base a asuntos religiosos, sino que era también la vida corriente, de los habitantes de Israel, donde habían reglas, juicios regulados de cómo gobernar un imperio, una nación, y por ende el dinero era parte de cómo la gente vivía para poder sobrevivir y llevar a cabo transacciones, intercambios, y el templo se convirtió en el centro de todo ese fiasco. Por eso Pablo entonces hablaba sobre el amor al dinero, porque él conocía el corazón de todos aquellos perversos, donde el dinero podía comprar todo y la vez corromper a la gente. Podían comprarlo todo y corromper a la gente. Como dice 1 Timoteo 6:10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, si alguien había visto la corrupción del templo, fue Pablo. ¿Ok? Rav Shaul, él lo vio, él lo vivió, porque él era estudioso de la escuela de Hillel. ¿Ok? Él estudió bajo Gamaliel. ¿Ok? Gamaliel, el nieto de Hillel, y él estudió bajo Gamaliel. Él sabía lo que estaba pasando. ¿Ok? Él sabía, él no dijo que el dinero era malo. Él le dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero es malo. Está diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando nosotros ponemos el dinero sobre el eterno, entonces dice, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. ¿Quiénes se extraviaron de la fe? Todos esos sacerdotes, los levitas, a lo mejor que lo siguieron a ellos, a Ananías, a Caifás, que lo siguieron, ¿ok? Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Por qué? Porque el mismo Ananías y Caifás no fueron enterrados como unas personas común y corriente. Ellos fueron llevados al mismo campo de sangre donde
se había comprado con las 30 monedas de plata que habían vendido a Yeshua. En ese mismo campamento, en ese mismo campo, fueron ellos llevados. ¿Ok? En un lugar donde es abominación, porque eso es lo que ellos se merecían. Pues ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Ellos tuvieron la oportunidad y escucharon a Yeshua hablarle a ellos del reino, de cómo el reino debe ser. ¿Ok? Que sí, se debe multiplicar el reino. Se debe multiplicar. Al primero le dieron 5 talentos, 100%. Al segundo le dio 2 talentos, 100%. Pero no le escondió porque tuvo temor. ¿Ok? Entonces, o vamos a multiplicarlos, esos talentos, en ese caso ese dinero, esas monedas que fueron dadas, ¿lo vamos a multiplicar para bien o lo vamos a multiplicar para el beneficio de nosotros? Como dice, para el amor al dinero. Y eso es un peligro. Este versículo es clave y muchas personas hablan, que los ricos, no, los ricos. Hay ricos que no aman el dinero, pero trabajaron por él. Y es justo. Si trabajaron por él, es justo que ellos lo disfruten. Ahora bien, si ellos ponen al dinero sobre sus hijos, sobre el Eterno o sobre las cosas que el Eterno ha establecido, entonces la raíz de ello va a ser todos esos males que trae el amor al dinero. Entonces, ¿qué trae eso? Trae prostitución, trae alcoholismo, trae unas relaciones fuera de su matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Drogas, alcoholismo. Esos son algunos de los males, la raíz de los males, de todos los males que trae el amor al dinero. ¿Ok? En sus hogares pueden leer el libro de Apocalipsis, capítulo 18, del versículo de 1 al 24, pero voy a hacer algunos señalamientos en esto. Aquí vemos cómo el Eterno, por medio de Juan, compara a su pueblo en los últimos días con Babilonia, la ramera, ¿ok? Como dije anteriormente, eso es lo que puede traer un caos totalmente, como pasó anteriormente cuando la casa de Judá regresa del exilio de Babilonia. Muchos de ellos trajeron todas esas costumbres y conductas que aprendieron en Babilonia. No estoy hablando de todos, ¿ok? No todos hicieron eso, pero muchos vinieron de allá de Babilonia. Para ese tiempo un talento proveía, comparado a 20 años de trabajo, un talento proveía, comparándose a 20 años de trabajo. Durante el primer siglo, antes de la destrucción del templo, los intereses estaban bien altos, de 12 al 20%. ¡Wow! Eso es alto. Aún en los tiempos de hoy, bueno, a menos que te vaya a uno de estos estados por allá arriba, por no mencionar los nombres, que los intereses, los taxes de estado están como por 30, 40%. ¿Ok? Jerusalén entonces fue como un Wall Street de los tiempos de hoy, con un sistema económico que no era justo o razonable. Se comparaba Jerusalén como el Wall Street, ¿ok? Porque ahí era donde se hacían muchos cambistas iban. Por eso era de costumbre durante ese tiempo de enterrar los talentos, especialmente los que no nos pertenecían, para cuidarlos de los que robaban y querían hacerse más ricos. Entonces, cuando vemos la parábola del talento, pudo ser que aquel que le dieron un talento tuvo miedo de que le robaran algo tan y tan caro. A mí, si estamos hablando de un talento proveía a 20 años de trabajo, imagínese que viniera una persona por hacerse más rico, se lo robaba y cómo él iba a presentarse delante de su amo sin ese talento. Bueno, eso puede ser que pudo haber sido así, que cogió miedo de que se lo robaran porque sabía la corrupción que había en ese tiempo. ¿Ok? Miren, los tiempos de hoy hay mucha corrupción. Imagínense, usted tiene mucho dinero y usted tiene dinero en el banco, pero dicen que el banco, los bancos van a cerrar porque no va a poder sacar más dinero por X meses o semanas. ¿Ok?
Y usted, teniendo sus ahorros, saca por lo menos la mitad y la guarda en su hogar y la pone en una caja fuerte. ¿Ok? Usted no lo va a dejar debajo del colchón. Usted lo va a poner en una caja fuerte y en un lugar donde no todo el mundo puede entrar. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo de que como no va a haber dinero en la calle, los bancos van a estar cerrados, no todo el mundo tenía dinero en el banco ahorrado, no todo el mundo piensa como todo el mundo, ¿ok? Hay un grupo, un por ciento pequeño que piensa correctamente, hay un refrán que dice, hay que guardar para los tiempos de tormenta, ¿ok? O los tiempos lluviosos. Entonces, pues esas personas que guardan para los tiempos de tormenta, los tiempos lluviosos, pues entonces la gente puede meterse a sus hogares. ¿Y qué hacen ellos? O que el banco se quede con todo porque cierren todos los bancos, la bolsa de tesoro baje. Pueden pasar X cosas a los bancos y los bancos decir, no, nosotros vamos a aguantar todo el dinero porque si lo dejamos que lo saquen todo el mundo, nos quedamos entonces sin la comisión de nosotros. Porque así trabajan los bancos, ¿ok? Y eso es lo que estaba pasando, ¿ok? Él no quería perder ese talento por miedo a que se lo robaran. Pudo ser que tuvo miedo también invertirlo, ¿ok? A lo mejor si él lo invertía y lo perdía y el Señor venía, mira, yo lo invertí, pero no me dio resultado. Él no le iba a decir algo, o le decía, no, mira, tú trataste, yo te lo di a ti para que lo invirtiera. Ahora bien, ¿en qué lo invertiste? Eso va uno detrás de la otra, es como un domino effect, un efecto de domino. ¿Ok? Te lo di, pero tú tienes que tenerlo en tu mente y ser capacitado para ¿qué? Para echarle ese talento a duplicarlo, a triplicarlo. El Eterno nos manda a nosotros a ser siempre sabios en todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que recibimos en nuestro hogar, todo lo que tenemos en nuestro hogar, todo lo que hacemos en nuestro hogar, que sea guiado por el Eterno. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Pues yo soy el primero que le voy a decir que no soy perfecto. ¿Ok? Pero estoy tratando de caminar en esa perfección. Estoy tratando de caminar en la obediencia a los mandamientos. ¿Para qué? Para no tener temor. Porque si tengo temor, es porque no he conocido al Eterno, que es el sobre todopoderoso, el que me guía, el que me protege, donde está toda mi confianza, siempre y cuando nosotros mantengamos firmes en su palabra. Ahora, hablando un poquito más de lo que la parábola de los talentos nos habla, en esta parábola entonces Jesús estaba señalando la realidad del sistema en el templo, que trabajaba con los líderes o que trataba con los líderes del templo que se habían corrompido, talentos para los élites ricos, ¿ok? Por eso que nadie iba detrás de ese grupo, nadie le gustaba detrás de ese grupo de los élites, porque la mayoría estaba en el mismo estatus de corrupción, oprimiendo al pueblo. Nadie los quería juzgar por eso, porque estaban muchos. Y el pobre no podía hacer nada porque había un imperio romano que los sacerdotes, el sumo sacerdote le decía, mira, estos están en revuelta, mátalo. Me imagino que cuando Jesús estaba hablando de esta parábola, los líderes estarían contentos, pero en realidad eso no era el mensaje que Jesús estaba transmitiendo. Acuérdense, una parábola, no toda la audiencia lo entiende. Jesús hablaba en esta parábola porque él cuidaba de los que estaban viviendo durante el primer siglo, de cómo el dinero se estaba manejando en las diferentes transacciones corruptas de dinero. La parábola de los talentos no era dirigida al pueblo sufriente, porque ellos no conocían mucho estas clases de transacciones, eran pobres, ¿ok? No conocían, sino que eran dirigidos a ese grupo élite que le estaba robando al pueblo, ¿ok? Y ese era el problema. La realidad de ese sistema del templo estaba corrupta completamente. Y ellos robaban y robaban y robaban más. Y el Yeshua cuando hablaba le está diciendo, entiendan, el reino del Eterno es como un hombre que le dio 5 talentos, 2 talentos,
un talento a cada uno de sus siervos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que lo reproduciera. Mire, la misión de los sacerdotes de todos los tiempos, pero hablando del primer siglo, el tiempo de Yeshua, era que cuidar de las ovejas. Por eso Yeshua vio al pueblo, dijo, esos van como ovejas sin pastor o sin pastores. ¿Ok? En otras palabras, ¿de quién era la responsabilidad de enseñarle, de instruirlos, de cuidarlos al pueblo de Israel en Jerusalén y en Samaria? Los sacerdotes y los levitas. ¿De quién era la responsabilidad de cuidar las viudas, los pobres, los menesterosos? ¿A quién le tocaba esa responsabilidad? A los sacerdotes. Pero ellos se convirtieron ellos no se convirtieron en pastores de ovejas, sino se convirtieron en élites que les robaban y se corrompían entre ellos mismos. Bueno, antes de que llegara Ananías, Caifás y Ananías, se mataban por la posición. Ya para el año 150 antes de Yeshua, ya el sumo sacerdote había cesado por la línea de Abraham, porque se mataban entre ellos mismos y hacían reuniones escondidas con los que estaban en poder político. ¿Ok? Y ellos decían, pues, si tú quieres esa posición, vete y mata a ese sacerdote. Si no, se corrompieron. Y eso es lo que trata esta parábola de los talentos. Era la corrupción que había, primeramente, de lo que quienes eran responsables de enseñar la Torah. ¿Ok? Por eso decía, lo que ellos dicen, hagan, por lo que ellos hacen. Entonces, el sacerdote tenía que decir y hacer. ¿Ok? Tenía que cuidar a las viudas, a los pobres, cuidar el templo, cuidar a Jerusalén. Pero no, ellos decidieron robarle al pueblo. Veamos entonces la aplicación de esta parábola en su contexto. Mateo 25:30 dice, al sirviente inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Fueron echados fuera. El exilio del precinto del templo donde se llevaban a cabo los ministerios, sacerdotes y levitas. Ellos eran los que manejaban todo el dinero. Echarlo fuera hacia las naciones, fuera de Israel, porque no eran fieles al Eterno. Nuevamente, ese es el contexto. Los otros no eran echados porque habían reproducido los talentos, dinero que se le había dado. Ok, estamos hablando del pueblo, aquellos que sufrieron. Esta parábola se trata de Israel cuando fue exiliado a las naciones por hacer lo incorrecto en la casa del Eterno. Por ende, tienen que ser echados fuera de su tierra. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuera de las murallas de Jerusalén, donde se encontraban los 3 valles del Cedrón, Himnón y el Tiropión, donde echaban toda la basura, los muertos, que no eran dignos de ser sepultados y donde todo se quemaba. El fuego era continuo, donde ni el gusano muere. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que sacarlos fuera a todos para que no siguieran. Y como único podían sacarlos y exiliados es destruyendo el templo. Porque el templo, como dije anteriormente, se había convertido en el sistema comercial y de leyes, legal. ¿Ok? Y por ellos no haber llevado a cabo bien el trabajo que se les dio, ese talento, como diríamos, esa moneda, ¿ok? Entonces el Eterno, el Yeshua, cuando habla, lo compara con ese hombre que escondió su talento y no lo reprodujo por miedo, ¿ok? A lo mejor era que lo quería para él también. El egoísmo, el amor a esa moneda, a ese talento. Entonces, eso es un prototipo
¿De quién? De los sacerdotes y los levitas, que eran los que manejaban todo el dinero en el templo en Jerusalén. Pues tenían los negocios a su alrededor también. ¿Okay? No era solamente dentro del templo. Les dije el mercado que había en el lado sur, de una de las entradas para subir al templo. ¿Okay? Estaba allí. Y todo eso estaba corrupto. ¿Okay? Da tristeza que aunque hoy no hay templo, eso sigue sucediendo. Porque tenemos que seguirles orándole al Padre para que cuando venga su Hijo, si no se arreglan muchos, va a ser fuerte para ellos. Porque aunque el Eterno es misericordia, también es fuego consumidor. El mensaje del reino es reproducirse, producir vida. Ese es el mensaje completo de la creación, multiplicarse desde un principio, donde se unen y producen vida. También el mensaje de un talento escondido en la tierra no se produjo y por ende tenía que ser enviado afuera al exilio. ¿Ok? Los sacerdotes no se produjeron. Tenían que reproducir gente que siguiera la Torá y que ellos dieran el ejemplo. Por eso es que había vemos un Barrabás. Había sí, estaban en contra del Imperio Romano, pero también estaban en contra de los líderes del templo. ¿Ok? Era necesario que hubiesen guerrillas para destruir. No era necesario. Si los sacerdotes de ese tiempo, los levitas, hubiesen estado haciendo el trabajo correctamente, mire, iba a haber paz aunque el Imperio Romano estuviese allí. Pero no fue así. No hubo una vida nueva. No se levantó nadie. No se reprodujo el mensaje. Yeshua vino y tampoco le hicieron caso a él. Ese es el mensaje para Israel. Si no te reproduces, serás enviado al exilio, al lago de fuego, hacia las naciones. Los otros dos reprodujeron el doble de lo que habían recibido. Cuando Israel regrese a su tierra, entonces una vez pueden reproducir nuevamente. Cuando Israel, la nación de Israel completa, regresemos todos a la tierra donde fue dada por herencia a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia, entonces vamos a comenzar a reproducir. Ya se ha comenzado a reproducir en Israel. Desde que ellos regresaron, han empezado, pero todavía el reino no se ha unido. Israel todavía no tiene un rey, acuérdense. Lo que tienen es un primer ministro, un parlamento. Necesitamos un reino donde el Mesías Yeshua va a ser nuestro rey. Para entonces Israel comience a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a terminar entonces con un resumen de la parábola, de lo que hemos estudiado un poquito, por si algo se nos quedó y no lo hablamos. El primero, mirar esta parábola de otra dimensión más amplia y ponerlo en el contexto de la cultura, tiempo y verlo por medio del tema del exilio. Cuando reproducimos en la tierra de Israel, entonces vemos la restauración y el propósito de la creación de la reproducción. El que recibió un talento y no lo reprodujo con intereses, básicamente es echar a Israel al exilio y a la esclavitud. ¿Ok? Porque no están haciendo lo que el rey dijo. Acuérdense, el rey no es como un hombre. En este caso, ese hombre es el Eterno. ¿Ok? Que da una viña. En este caso, da unos talentos. ¿Ok? El convenio es su protección en relación entre el cielo y la tierra. Elohim y su pueblo, entre Yeshua como mediador, entre Elohim y el pueblo. Cuando esa protección del convenio ya no está, al exilio, entonces se van. Eso es lo que pasa. El exilio. El pueblo de Israel fue exiliado. Las veces que fue exiliado y fueron esclavos fue por esa misma razón. Porque no hicieron caso al Eterno. No le hicieron caso a Moshe, que fue el mediador en ese tiempo entre el Eterno y el pueblo de Israel. No le hicieron caso a los profetas. No le hicieron caso al Mesías Yeshua, que era el hijo del Padre Eterno. ¿Ok? Por ende, siempre que pasaba eso,
No le hicieron caso a Jeremías, son exiliados. Entonces, ese es el resultado. Ese es el resultado de no entender el reino de los cielos. Continuando con el resumen, la número 5 dice: como la parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas tenían aceite preparado para estar el tiempo esperando. Se cierra la puerta entre la sensata y la insensata y vemos que la puerta era el límite o el boundary en el lugar sagrado donde nuestro Elohim está, y fuera está el desierto en la tierra de nadie, expuestos a todas clases de animales salvajes y otras cosas más. La 6, cuando solo nos concentramos en estas historias o parábolas de Yeshua dentro de un box, de una cajita, y no miramos más allá, fuera de esa caja, nos podemos perder mucho y no ver más allá cosas que están pasando y verlas con más sentido. Tenemos que salir de ese cajón. No podemos espiritualizar todo, ¿ok? Hay un contexto. Hay cosas espirituales, pero hay un contexto. Hay una historia, hay una geografía, hay una nación, ¿ok? Están todos estos factores que hacen que nosotros podamos entender entonces la Torá con mejor entendimiento, siempre y cuando veamos cuál es la audiencia, qué imperio había, qué sistema económico, político, religioso existía para ese tiempo, para saber por qué Pablo hablaba de esa forma, por qué Yeshua se expresaba de esa forma, por qué los discípulos expresaban de esa forma, por qué los profetas hablaban de la forma que hablaban. No podemos espiritualizar todo. Tenemos que verlo saliéndonos de la caja, ¿ok? Para poder entender la Torá. Y la última en el resumen, dice: este mensaje de reproducción lo vemos por todas las escrituras. En el jardín del Edén, Adán echó a la imagen y semejanza de Hashem para llevar su imagen a todas las naciones. Vemos el error que cometió Adán, ¿ok? Él tenía que llevar la imagen del Eterno, pero él llevó su imagen. Eso lo hacían los sacerdotes. ¿Okay? El propósito del rey era traer bendición a su pueblo, no para destruirlo, oprimirlo. Era dejar que la gente fuera libre. Era de construir una casa fuerte. Nuestro trabajo es de expandir el reino del Eterno hacia las cuatro esquinas de la tierra. Este es un mensaje de jardinería para que los reyes no tomaran la tierra y la llevaran de espina y no reproducirla en otro lugar. Es muerte, nada sale hacia adelante. La D, para Yeshua, el centro religioso de Jerusalén era como un lugar muerto donde no se reproducían vida, y por eso sufrió la devastación de la destrucción del templo y de la ciudad. Y eso es lo que va a suceder nuevamente con la tierra, porque va a venir una destrucción, porque el Eterno tiene que limpiar la tierra de toda la corrupción que hay, de todas aquellas personas que viven en un sistema religioso, ¿ok? Que no ven las cosas como el Eterno quiere que la veamos todos, ¿ok? Y es andar en obediencia a la Torá. Espero que hayan disfrutado un poco y aprendido un poquito más allá de lo que anteriormente nos habían enseñado sobre la parábola de los talentos, ¿ok? La parábola de los talentos, y de cómo fue que entonces lo que Yeshua hablaba era porque estaba hablando en contra de esos élites, de ese grupo élite que estaba robándole al pueblo y se robaban entre ellos mismos. Que el Eterno los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno ponga su rostro y brille su rostro sobre cada uno de ustedes y que ponga su shalom. Será hasta el próximo estudio. Nos veremos muy pronto. Shalom.